Bien, dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, vamos a ver qué tanto avanzamos en esta mañana. Oramos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra que viene a ser de bendición a nuestras vidas. Gracias por mis hermanos que ya están aquí puntualmente para recibir tu palabra. Oramos por aquellos hermanos que aún faltan, Señor, que seguramente llegarán más tarde. Te pedimos para que ellos también, Señor, puedan tomar el compromiso de llegar temprano y puedan, Señor, aprovechar la palabra que se está compartiendo en esta tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Gracias. Y ustedes recordarán que en estas ocasiones anteriores, donde estudiamos acerca del versículo 8 y 9, se los leo para que recordemos un poco. En los versículos 8 y 9 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y ya aprendimos, hablamos acerca de Esmirna, como era una ciudad muy próspera, una ciudad griega, una ciudad que tenía como centro de adoración la adoración al César, que era el emperador en turno. Entonces, ahí en Esmirna es donde nace la adoración al César, y era algo tremendo. Estudiamos que una práctica que ellos tenían es que cada determinado tiempo, cada año, se hacía una gran celebración al César, y cada ciudadano tenía que pasar a ofrecer una pizca ¿cómo se llama?, de incienso en el altar donde se adoraba al César, donde estaba la imagen del César, y tenía que depositar ese incienso ahí en ese altar, en ese candelabro, no sé qué era, en ese depósito donde se quemaba el incienso. Tenía que depositarlo y decir en voz alta una frase nada más. Tenía que decir: César es el Señor. Esa declaración hacía que el ciudadano tuviera la libertad de comprar, vender, de hacer negocios, de vivir ahí, de considerarse un ciudadano romano o un ciudadano griego. Sin embargo, cuando el evangelio llega a la ciudad de Esmirna, cualquier persona que recibía a Cristo en su corazón sabía que el único Señor es Cristo. Por lo mismo, ese cristiano, ese recién convertido, no podía llegar otra vez a ofrecer el incienso a César, y menos hacer la declaración que César es el Señor. No, porque él conocía, el cristiano conoce, sabe que el único Señor se llama Cristo Jesús. Y por consiguiente, el cristiano era producto de persecución. Y estudiamos también cómo es que a los cristianos les decomisaban sus cosas, el gobierno a través de su ejército, porque imponían la adoración a César. No era una cosa de convencerlos como en el evangelio, que se predica el evangelio y el que cree ese viene a servir a su Señor. No, era una imposición a través del gobierno. Así que cuando una persona recibía a Cristo y dejaba de ir a adorar al César, donde se supone que ya tenían todo el registro de los habitantes de la ciudad, entonces ahora iban a visitar al cristiano y le decían: ¿por qué no has ido? ¿Por qué no has ido a depositar tu ofrenda al César? Y ahí empezaba la persecución. Les quitaban sus cosas, sus terrenos, sus casas, los expulsaban de la ciudad,
Entonces, por consecuencia había una gran pobreza. Por eso le dice ahí el Señor Jesús a estos hermanos: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Tu tribulación porque estaban siendo perseguidos, algunos eran asesinados, eran matados por lo mismo, pero los pocos que sobrevivían, bueno, vivían en extrema pobreza, no porque fueran flojos, sino porque el gobierno les decomisaba sus cosas. Entonces, ser cristiano en la ciudad de Esmirna era un reto, un gran reto. No la llevaban tranquila como nosotros. Nosotros llevamos un cristianismo muy relajado. En ese tiempo no. Así que por eso el Señor le dice: yo sé, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y le dice Dios: pero tú eres rico. Y en esta frase hicimos toda una pausa y aprendimos que en realidad sí somos ricos. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos gran libertad para adorar al Señor, somos llamados hijos de Dios, tenemos identidad en Cristo, tenemos una herencia eterna en el cielo gracias al sacrificio de Jesús. Entonces tenemos una multitud de bendiciones en Cristo Jesús, en nuestro Dios. Sí, aunque aquí en esta tierra parezcamos ante la sociedad, ante la gente que nos conoce, parezcamos que estamos locos, que no tenemos posesiones o que no nos interesa el mundo, pero delante del Señor en realidad somos ricos. Y eso es lo importante, decíamos ese día que hablamos de este asunto. Eso es lo importante, cómo Dios nos ve, no cómo nos ve la sociedad o no cómo nos vemos nosotros mismos. A veces nos vemos en el espejo, decíamos la semana pasada, y no nos gusta lo que vemos. Sin embargo, debemos vernos como nos ve el Señor, como nos ve Cristo. Cristo nos ve como sus hijos amados. ¿Cuántos dicen amén? Él nos ama tanto que dio a su Hijo único. Cristo Jesús nos ama tanto también que murió por nosotros. Entonces somos hijos amados y debemos vernos como Dios nos ve. Hay mucha gente que sufre depresión porque no sabe quiénes son en Cristo Jesús. Y lo peor es que sean cristianos. Porque para la gente que no tiene a Cristo lo entendemos. No saben quiénes son, no tienen identidad ni propósito en esta tierra. Pero el cristiano sí tiene identidad y sí tiene propósito. Y debe creer lo que Cristo dice y salir de esa depresión. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en los versículos 9 y 10 que empezamos hoy a estudiar, y digo que empezamos porque no creo que terminemos, estaremos meditando acerca de lo que Jesús quiere que hagan los cristianos de Esmirna. Y si lee con cuidado otra vez el versículo 9, el versículo 10, vamos a encontrar por lo menos 5 cosas que Jesús quiere que la iglesia de Esmirna haga. Número 1, dice, verso 10, no temas en nada. Número 1. Número 2, lo que vas a padecer. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Podemos decir que Dios dice o Cristo dice a Esmirna, a la iglesia de Esmirna, no temas ser echado en la cárcel. Número 3, dice, me brinqué uno. Era no temas al diablo, es el 2. El 3, no temas a la cárcel. Y el número 4 dice, tendréis tribulación por 10 días. Me sigo brincando. Pero seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Entonces el 4 es la prueba, no temas a la prueba. El 5 es no temas a la tribulación. Ahora vamos a desglosar parte por parte. Cuando el Señor le dice no temas, literalmente esto se traduce mejor como deja de tener miedo. ¿Qué le dice Dios a la iglesia? Deja de tener miedo. ¿Podrían estas palabras aplicarse a la iglesia de hoy? Si no tenemos persecución, si no nos están amenazando de muerte, si no estamos amenazados tampoco de cárcel ni de otras cosas tan graves como sufrieron los cristianos de Esmirna. Pero ¿podrían aplicarse estas palabras a nuestras vidas? Creo que sí. Muchos de nosotros seguimos teniendo temor aunque nadie nos persiga. Tenemos temor de dar testimonio, tenemos temor de hablar de Cristo, tenemos temor de que nos señalen con el dedo, tenemos temor de que hablen mal de nosotros o que se burlen de que somos cristianos. En realidad hay temor también en la iglesia de hoy. Por eso la iglesia no se activa, no se mueve,
¿Por qué? Porque hay temor, a pesar de que no hay ese mismo tipo de persecución. Así que lo que el Señor le está diciendo a los cristianos de Esmirna es: dejen de tener miedo. Los cristianos de Esmirna sufrieron persecución y por consecuencia tenían miedo. Sabían lo que era sufrir por Cristo. Sabían lo que era morir por Cristo. Habían visto a muchos hermanos morir decapitados, morir quemados, morir devorados por los leones. Está tremendo cómo es que ellos vivían. Al final, espero llegar al final de lo que tengo ahora aquí para compartirles. Y vamos a ver el testimonio de un hombre llamado Policarpo, cómo es que él murió por Cristo. Pero sigamos avanzando. Le dicen en el primer punto: no temas lo que vas a padecer. Había cosas por las que ellos tenían que padecer, y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, quería que los hermanos estuvieran listos para permanecer firmes ante todas esas cosas que les iban a venir. Aunque ya habían sufrido persecución antes, ya habían sufrido el despojo, la pobreza, ahora el Señor les advierte que viene una nueva ola de persecución, que van a seguir padeciendo, y no nos imaginamos qué tan grande iba a ser ese sufrimiento que vendría para los cristianos de Esmirna. Muchos de nosotros pensamos que por el simple hecho de ser cristianos no debemos padecer. Yo no sé usted cómo o con qué promesa recibió a Cristo, pero cuando yo recibí a Jesús por allá por el 88, hace unos 30 y tantos años, en ese tiempo estaba de moda los evangelistas. Ahora están de moda los profetas, ¿no? En ese tiempo estaban de moda los evangelistas. Y llegaban los evangelistas a las iglesias o a las ciudades, se hacían grandes eventos, y los evangelistas decían: recibe a Cristo y tu vida va a cambiar. Recibe a Cristo y vas a recibir una vida maravillosa, esplendorosa, preciosa, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y entonces nosotros, o muchos de nosotros que escuchamos el evangelio así en esos días, veníamos a Cristo diciendo: bueno, voy a tener una vida maravillosa. En mi caso, que yo venía de una familia donde había muchos problemas, golpes, insultos, adulterio, fornicación, borracheras y tantas cosas que se practicaban en mi familia. Y yo ya estaba fastidiado de eso, no sé por qué, pero Dios puso ese fastidio en mi corazón de tal manera que cuando me hablaron de Cristo, abracé al Señor con todo mi corazón y abracé también esa promesa: voy a tener una vida maravillosa. Y me imaginaba una vida sin problemas, una vida de prosperidad económica, una vida como los ángeles, ¿no? Ya en el cielo. Poco tiempo después se me cayó el velo. La mentira fue derribada y tuve que entender a golpes de la vida que el evangelio, la vida en Cristo, no es precisamente una vida maravillosa aquí en la tierra. Hay problemas, hay sufrimiento, hasta cierto punto hay persecución de los que te conocen, ¿verdad? Gente que te ofende, gente que se molesta porque eres cristiano. Y más si le llevas a Cristo. Mientras no hables de Cristo no hay problema, pero si hablas de Cristo, yo recuerdo como mi hermano y yo, mi hermanito tenía como unos 15 años, tal vez 16 por mucho, yo tendría como unos 20, 21, y le fuimos a hablar de Cristo a una señora que nos había dicho: por favor, visítennos en la casa. Y llegamos a su casa y nos sentó en su sala. Y le empezamos a hablar de lo poco que nosotros conocíamos. No teníamos un plan evangelístico, ni mucho menos, así que llegamos a compartirle lo que nosotros sabíamos. Así que estamos ahí bien emocionados, abriendo la Biblia. Mi hermano tiene la Biblia ahí en las manos y le está compartiendo. La señora está sentada por allá. Cuando se oye una camioneta que llega como así, chirriando las llantas, ¿no? Y se detiene. Y se baja el señor y da un portazo a la camioneta y llega y empuja la puerta hasta por allá, bota la puerta y entre con unas bototas y
atraviesa así en nosotros y nosotros jovencitos empezamos a temblar de pies a cabeza. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿No? Y se mete el Señor así y la señora también se pone bien nerviosa y no sabe qué hacer. Se mete, poco después sale el Señor ese con una escopetota así. Se creía Rambo el tipo, ¿no? Y nosotros nos sentíamos como gelatina así cuando empieza a derretirse, ¿no? Un temblor terrible. Le dije a mi hermano, síguele leyendo la Biblia. Mi hermano le empieza a leer y se le trabó la lengua, no pudo continuar. Me dijo, mejor lee tú. Y agarré la Biblia y empecé a leer. Y el tipo salió así como entró, con sus bototas, azotó la puerta, arrancó su camioneta y se fue. Pensamos que nos iba a matar, ni caso nos hizo. Y a veces en realidad esa es la situación que estamos viviendo. Nos sentimos perseguidos por todos y en realidad ni quien nos persiga, ¿no? Pero cuando hablamos de Cristo puede que haya cierta persecución hasta cierto punto, hasta cierto nivel. Gracias a Dios que en nuestras comunidades ya no existe esa persecución que había hace 30 o 40 años. Cuando nosotros conocimos de Cristo, todavía había lugares donde no entraba el evangelio, donde no había entrado, y cuando entraba el primer cristiano hablando de Jesús, lo azotaban, lo golpeaban, lo encarcelaban, lo balaceaban, porque tuvimos esos testimonios de hermanos que fueron a la sierra en esos tiempos a evangelizar y eso les hacían. Cuando ahora regresamos a la sierra, preguntamos, ¿y cómo está el evangelio por aquí? ¿Dónde están aquellos que perseguían a la iglesia en aquellos tiempos? Y gracias a Dios los hermanos nos decían, ya se convirtieron a Cristo y los otros se murieron. Ya el evangelio está relajado, gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a tomar esta frase para nosotros: no tengas miedo, no temas, o deja de tener miedo. Si algo vamos a aprender de la iglesia de Esmirna es eso: debemos dejar de tener miedo. ¿Por qué? Porque ahora que veamos lo que ellos iban a sufrir, aparte de lo que ya habían sufrido, vamos a valorar un poco cómo es que estamos viviendo el cristianismo en este siglo XXI y específicamente en nuestro país y en nuestra comunidad. Un evangelio tan tranquilo, tan relajado, tan fácil, que no hay razón para que tengamos miedo. Fíjese, en el segundo punto vamos a ver esta frase que dice ahí: no temas a la cárcel. El Señor Jesús le dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Aquí nuestro Señor Jesucristo describe la naturaleza y la persecución que vendría en contra de los cristianos en Esmirna. Aparentemente ellos iban a ser encarcelados por un periodo específico de tiempo. Dice que iban a tener tribulación. ¿Por qué tiempo? Por 10 días. 10 días. Ahora, como están muy pegadas las frases, vamos a tratar de ir desmenuzando una por una. La siguiente frase es: no temas al diablo. De acuerdo con Jesús, la persecución que vendría a los cristianos de Esmirna sería de parte del diablo, pero el tiempo de dicha tribulación estaba medido. Ese tiempo, esa persecución que el diablo iba a provocar en contra de la iglesia de Esmirna y que iba a llevar a unos hermanos a la cárcel, esa persecución estaba medida. Diga conmigo, estaba medida. Ahora, usted recordará que el año pasado, cuando estuvimos hablando acerca de los atributos de Dios, nos dimos cuenta cómo es que nuestro Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo conoce, nuestro Dios tiene también el control sobre el mismo diablo. Satanás no tiene tanto poder como muchos le dan o le atribuyen. Satanás no tiene más poder que el que le da el Señor. Es decir, el diablo no puede hacer nada sobre tu vida si no se lo permite el Señor. Por eso en alguna ocasión ilustramos y dijimos que el diablo es como un león rugiente, porque así lo menciona el apóstol Pedro, como un león rugiente,
buscando a quien devorar. Pero ese león rugiente tiene una gran cuerda alrededor del pescuezo, y esa gran cuerda está jalada, está tirada por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el diablo no te puede atacar si no Dios se lo permite. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia lo dice claramente. Usted lee el primero y segundo capítulo de Job y se da cuenta de eso. El diablo no le pudo hacer más daño a Job que el que Dios le permitió. Entonces es bien claro este asunto. Satanás no puede hacer nada en contra de la iglesia si no Dios se lo permite. En este caso específico de la iglesia de Esmirna, iba a tener una tribulación, pero por un tiempo solamente, un tiempo específico. Dios dijo solamente 10 días, no más. Amén. Digo, gracias a Dios por ese control. Den un aplauso a nuestro Dios. Un aplauso. Yo no sé cuántos estén sufriendo alguna situación difícil ahora mismo, algún problema, alguna dificultad, escasez económica, alguna enfermedad, algún problema con algún familiar, con el esposo, con los hijos. Cualquier asunto, déjeme decirle, está regulado por Dios. ¿Eres cristiano? ¿Amas a Dios? Esa debe ser tu mayor preocupación, amar a Dios con todo tu corazón. Y si tú estás amando a Dios con todo tu corazón, debes tener la confianza, la seguridad que todo lo que sucede a tu alrededor está regulado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que estos cristianos, dice que iban a ser echados a la cárcel, iba a ser una persecución severa en aquellos días. En aquellos días la cárcel no era como la cárcel de ahora, donde se les llama cerezos, centros de rehabilitación social. En aquel tiempo no era un centro de rehabilitación social. En aquel tiempo una cárcel servía solamente para que la persona que era echada ahí esperara el tiempo de ser ejecutada, nada más. No era que vamos aquí a echarlo a la cárcel y para que a ver si se compone, le enseñamos carpintería y algunas otras cosas para que después lo soltemos y ya sea un ciudadano normal. No. La cárcel en aquel tiempo era una sala de espera para el momento en que iban a ser ejecutados. Así que, muy diferente a lo que tenemos hoy. Convertirse en cristiano en aquel tiempo, en el tiempo de la iglesia de Esmirna, era en realidad ser tomado por las autoridades como un delincuente. ¿Por qué? Porque estaba violando la ley. La ley decía que tenía que adorar a César y el cristiano decía, no voy a adorar a César porque yo tengo un Señor que es el Dios creador, dueño del cielo y de la tierra. Y entonces para las autoridades se convertía en un delincuente y lo empezaban a perseguir. Convertirse entonces al cristiano era ser considerado un delincuente. En Esmirna, sobre todos los lugares, entrar en una iglesia cristiana era literalmente inmolarse. O sea, declararte cristiano era como un suicidio. Es decir, ya soy cristiano, en este tiempo decir soy cristiano era decir ya tengo los días contados. En cualquier momento el gobierno me atrapa, me llevan a la cárcel, a la ejecución, me van a matar, quién sabe de qué. Era literalmente un suicidio convertirse a Cristo. En Esmirna, la iglesia era un lugar para héroes, o sea, para verdaderos cristianos, no para cristianos así a medias tintas, no, verdaderos cristianos. Amén. Era un camino sin retorno. Decir, soy cristiano es porque ya sabía que el gobierno tarde o temprano lo va a matar. Entonces, los que se convertían a Cristo es porque de verdad habían creído con todo su corazón en la palabra de Dios y sabían que el cielo les esperaba como esa promesa gloriosa de nuestro Señor Jesucristo que se cumpliría en ellos. Amén. Así que no había lugar para medias tintas. Luego
la siguiente frase: no temas a la prueba o a la tribulación. O podemos juntar las dos: no temas a la tribulación y a la prueba. La tribulación o prueba que aquí se menciona es un problema que ellos no tuvieran si no fueran cristianos. Oiga bien, la tribulación o prueba que iban a sufrir los cristianos de Esmirna, ellos no deberían de tener esa tribulación o esa prueba si no fueran cristianos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque era una prueba que ellos se acarreaban en el momento de creer en Jesús, de creer que hay una esperanza mayor en el cielo, de que hay una vida eterna allá con Cristo, de creer que a través de Cristo somos justificados de todos nuestros pecados y que tenemos ahora vida eterna en Cristo. Creer eso con todo su corazón era precisamente entrar a ese periodo de prueba. Jesús le dice: tendréis tribulación por 10 días. Algunos estudiosos del libro de Apocalipsis han discutido mucho acerca del significado de estos 10 días. Algunos piensan que Juan quiere decir que en realidad 10 días son 10 años. ¿Y por qué algunos cristianos piensan eso? Bueno, en la Biblia existen varias evidencias de lo que se le llama días proféticos. ¿Cómo se llaman? Días proféticos. Ahora le voy a dar algunas evidencias. ¿Están listos con su Biblia? Vamos a Levítico capítulo 25 y verso 8. Levítico 25, 8. Ahí dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Como que usted lee la Biblia y usted dice: no tiene sentido, ¿para qué hace tanto enredijo el Señor? Hubiera dicho nada más 49 años y ya. ¿Por qué dice 7 semanas de años? ¿No? Pero es que esta es una manera en que Dios más adelante va a encapsular algunas cosas, va a encerrarlas en este misterio, vamos a llamarle así, para que los que no estudian la Biblia no entiendan, y para que los que creen en Cristo y tienen su Biblia estudien. Es parte de lo que Dios desea para nosotros como iglesia, que estudiemos la Biblia y podamos encontrar, desenvolver esos misterios. Dice ahí: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. Está diciendo 7 por 7, es lo que está diciendo. 7 por 7, 49. Está diciendo: cada día es un año. Una semana de 7 días son 7 años. Luego van a ser 7 semanas, entonces son 7 por 7, 49. Está hablando de 49 años. Es una manera en que Dios está encerrando el misterio. Ahora vamos a Números capítulo 14, verso 34. Números 14, 34. Ahí en el 34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Dice: así como fueron, porque enviaron a unos espías a reconocer la tierra que iban a poseer, la tierra prometida. Y dice que fueron 40 días. Pero luego esos espías regresaron con malas noticias y le dijeron a Moisés: no podemos entrar a tomar esa tierra porque sus habitantes son gigantes, porque sus murallas llegan hasta el cielo, y exageraron todo, de tal manera que el pueblo se desanimó y no quisieron avanzar para conquistar esa ciudad. Dios se enojó y les dice: conforme a esos 40 días que fueron
a incursionar la tierra. 1 año por cada día va a ser su castigo. Y van a permanecer en el desierto 40 años. ¿Se da cuenta? Otra vez tomando 1 año por cada día. Ahora vamos a Daniel capítulo 9. Y ahí tenemos una profecía que está interrumpida, todavía no se cumple. Se cumplió la primera parte, pero falta la segunda. Daniel capítulo 9. Y vamos a leer ahí los versículos 25 al 27. Y dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando de una profecía de 70 semanas. Solo que estas 70 semanas las divide en 3 partes: 62 semanas, luego 7 semanas y luego una última semana. Los grandes estudiosos de escatología, que no es otra cosa sino profecía, han encontrado que estas 62 semanas más las 7 semanas, que hacen un total de 69 semanas, multiplicadas en años, son 69 por 7, da un total de algo así como 480 años, y que vienen a ser exactamente los años que pasaron desde que el rey Ciro dio la orden de que regresaran los israelitas a su país, a su nación, y empezaran a reconstruir otra vez la ciudad que había sido destruida por causa del pecado. Desde que se dio esa orden hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías príncipe que se menciona aquí, se iban a cumplir esas 62 semanas, esos 480 y tantos años. Y dicen que se cumplió exactamente en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo que se conoce hoy como el Domingo de Ramos, ¿no? Cuando recuerdan que Jesús entra a la ciudad de Jerusalén y la gente empieza a gritar Hosana, y le tiran ramas y palmas en el camino para que el Señor pueda pasar montado en un burrito. Hasta ahí, hasta ese día se cumplen esas 69 semanas, pero luego se interrumpe la profecía y la última semana que se menciona en el versículo 27 no se ha cumplido. Esa última semana es la que conocemos como la gran tribulación, que se va a cumplir después del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo se lleva a la iglesia, empieza otra vez a correr esos 7 años que representan la última semana de esta profecía de Daniel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces una vez más encontramos que las semanas o los días se vuelven años. Un día, un año, una semana, 7 años. 7 semanas son 49 años y así. Ahora, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él también mencionó algo parecido en Lucas capítulo 13 y versículo 32. Lucas 13, 32. En esa ocasión, el rey Herodes le manda un mensaje a nuestro Señor Jesucristo, y ya ve que nunca faltan los que llevan y traen los chismes, ¿no? Y le llevan ese mensaje al Señor. Fíjese cómo dice el verso 31. Dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal
y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Le estaban metiendo miedo a Jesús, ¿no? No porque lo quisieran mucho los fariseos, le estaban metiendo miedo nada más. Pero fíjese qué responde el Señor Jesucristo. Dice, les dijo, id y decid a aquella zorra. El Señor Jesús no era ofensivo, pero aquí algo parecido le dijo a Herodes. Id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Ahí está mencionando 3 días. He aquí, dice, hago curaciones, dice, echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, 2 días. Y al tercer día termino mi obra. Y los que hemos leído los evangelios nos damos cuenta que el Señor Jesucristo tuvo un ministerio público de 3 días. Es decir, 3 años. 3 años solamente. Algunos un poquito más meticulosos dicen que 3 años y medio. Pero podemos encerrarlo en 3. Y aquí otra vez el Señor está mencionando un día por año. Por eso los que piensan que esa frase de 10 días que le está diciendo el Señor Jesús a la iglesia de Esmirna no son precisamente 10 días literales, sino muy probablemente fueran 10 años de persecución. Oh, qué tremendo. Algunos otros piensan que Juan, al referirse a la persecución durante el reinado, en ese tiempo de 10 días, se refiere al reinado de 10 reyes. Pero esa es una interpretación más forzada. Estos que interpretan así dicen que pudieran ser los 10 reyes siguientes y dan un aproximado del reinado de esos 10 reyes siguientes, un aproximado de unos 200 y tantos años en que estuvieron esos 10 reyes reinando sobre Esmirna. Así que el periodo ya no son 10 días, ya no son 10 años. Ahora para estos estudios viene a ser un periodo de 200 y tantos años. Pero es una interpretación, como dije, más forzada. Otros dicen que 10 días es simplemente una expresión de decir va a ser un corto tiempo. Sin embargo, yo me apego a la primera, a la que les expliqué, de que cada día es un año, porque tiene más concordancia, más referencia bíblica. Ahora, ¿cuál es el propósito de las pruebas, de las tribulaciones y las aflicciones? Si este ataque que recibió la iglesia de Esmirna venía de parte del diablo, entonces, ¿por qué estos cristianos de Esmirna no pudieron reprender a Satanás y echarlo fuera? Decir, este ataque viene del diablo, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a llenarnos del Espíritu Santo y vamos a echarlo fuera al diablo en el nombre de Jesús. No tiene por qué estar azotando a la iglesia, golpeando a la iglesia. Y pum, ser liberados. ¿Por qué? Bueno, déjeme darle una respuesta. Déjeme decirle esto, Dios usa las aflicciones con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dios usa las aflicciones con propósito. Siempre los problemas, la tribulación, la aflicción va a tener un propósito en nuestras vidas. Y es un propósito que lo podemos dividir por lo menos en 2 partes. Número 1, Dios usa las aflicciones para purificar nuestra fe. Es decir, para saber en qué estamos confiando. Cuando te viene un problema financiero y lo primero que haces es ir al prestamista, déjame decirte que tu fe anda un poquito extraviada. Si lo primero que haces cuando tienes un problema de salud es ir al médico, déjame decirte que tu fe anda un poquito desviada. Es decir, cada problema, cada situación que llega a la vida del cristiano tiene el único propósito de ubicar nuestra fe, de descubrir en nosotros en quién estamos confiando. Y si nos damos cuenta que no estamos todavía confiando en Jesús, debemos retomar el camino, pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, enséñame a confiar en ti en cada situación de mi vida. Porque es muy normal, para la carne es muy normal ir a buscar
todos los demás, todas las opciones para resolver nuestro problema. Y generalmente nuestras opciones son materiales. Porque una persona carnal va a buscar sus soluciones carnales o terrenales. Entonces, cuando nos damos cuenta que en lugar de estar confiando en Dios, estamos confiando en otras personas, tenemos que retomar el camino. Ahora, no se confunda, no le estoy diciendo aquí que si usted está enfermo no vaya al médico, no le estoy diciendo eso. Si su fe está en eso, amén, gloria a Dios, aleluya. Acabo de hablar con el hermano Mario de San Luis, el que recibe a nuestros hermanos allá y que les acompaña a evangelizar. Este hermano Mario tiene 70 y tantos años y tiene una salud envidiable, de verdad, delgadito, alto, bien ágil. Y a mí ya me duelen las rodillas y este hombre no, sube y baja, tremendo. No le duele nada, no tiene hipertensión ni, ¿cómo se llama eso? Presión arterial, no tiene problemas con diabetes, nada, ese hermano, sanísimo. Y me dice, me dio gripa la semana pasada, me dio calentura, me tiró. Vino uno de mis hijos y me dijo, tómate algo, me dio unas pastillas. Ahí están las pastillas, no me tomé ninguna. Lo único que hice fue orar y le dije, Dios, tú sabes, tú conoces mi cuerpo, tú sabes quién soy. Te pido perdón por todos mis pecados, pero te reconozco a ti como mi Señor, mi Salvador y mi sanador. En tus manos está mi vida, Señor. Sáname, te lo pido en el nombre de Jesús. Dice, no hice una oración grande. Así me lo dijo, no hice una gran oración, una oración chiquita, pero con todo mi corazón. Y al otro día, sano, sin medicina, sin médicos. Es su fe y es plausible. ¿Cuántos dicen amén? Y le dije, tengo que crecer en fe. Tengo que crecer en fe. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Sí. Tenemos que crecer en fe, aprender a creerle al Señor. ¿Tienes un problema financiero? De la misma manera. Aprender a depender del Señor, a doblar rodillas, decirle, Señor, provee, ábreme puertas, dime qué tengo que hacer, dame creatividad, Señor, si tengo que iniciar un negocio, si tengo que salir a buscar clientes, si tengo que dirigirme a tal lugar donde me van a comprar más mercancía, Señor, dime qué hago. Aprender a depender, no esperar que caiga del cielo, porque en realidad eso no sucede. El Señor Jesús dijo, mirad a las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, y el Señor les da su mantenimiento. Pero de lo que nos damos cuenta es que todas las aves salen a buscar su comida. Ninguna se queda durmiendo en su nido. ¿O sí? ¿Verdad que no? Entonces aprendamos. ¿Cuántos dicen amén? Así que el propósito primario de las pruebas o de las tribulaciones es purificar nuestra fe. Fíjese qué dice el apóstol Pedro, y aquí nos vamos a terminar en esta ocasión. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Ahora le leo el mismo texto, pero en la Nueva Traducción Viviente. Está un poquito más claro. Dice así: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa,
aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo, en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Le simplifico estos dos versículos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la prueba de nuestra fe, es decir, toda clase de tribulación, de aflicción, de dificultad, toda clase de prueba va a servir para que nuestra fe crezca y como resultado tengamos de parte de Dios bendición, alegría, gozo. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren alegría? ¿Cuántos quieren gozo? ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos quieren crecer en su fe? ¿Cuántos quieren más pruebas? Entonces, ¿cómo? Si no hay pruebas, no hay crecimiento. Necesitamos pruebas para que haya crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Nos gusta el dulce, pero no nos gusta prepararlo. ¿A cuántos les gustan los postres? ¿Les gustan los postres? ¿Sí? ¿Y qué es lo más caro de la comida? El postre. Entonces todo tiene su precio. ¿Quiere gozo? Reciba las pruebas. Dé gracias a Dios por las pruebas. Bendiga al Señor por las pruebas. Dígale: Señor, me es difícil enfrentar las pruebas, pero quiero enfrentarlas porque sé que con estas pruebas voy a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie y oramos. Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra entendemos que las pruebas en nuestras vidas tienen propósito. Tú permitiste que la iglesia de Esmirna fuera probada una vez más. Ellos sufrían una gran persecución al grado de llegar a la muerte por creer en Cristo. Ahora nosotros en realidad no sufrimos tanto cuando venimos a Cristo Jesús. Gracias a ti, a tu amor, a tu gracia, estamos en una sociedad donde no tenemos problemas por creer en Cristo. Sin embargo, tu palabra nos enseña que de alguna manera vendrán los problemas, las aflicciones, las tribulaciones, y que estas aflicciones tienen un propósito en nuestras vidas. Y el primer propósito que encontramos es que tú quieres que nuestra fe crezca. Señor, aquí estamos. Levanta tus manos. Dile: aquí está mi vida, Señor. Quiero crecer en mi fe. Díselo: quiero crecer en mi fe. Y ahora sé que la única manera de crecer en mi fe es enfrentando las pruebas. Solo te pido, Señor, que me des fuerzas para soportar las pruebas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor.